Hay una forma de no decidir que es casi imposible detectar desde fuera. No es la parálisis obvia, no es el miedo que se nota. No es quien te dice estoy bloqueado y no sé qué hacer. Es la persona que tiene argumentos sólidos para cada posición, que puede explicarte con precisión por qué todavía no es el momento. Que si la escuchas, suena completamente razonable y que lleva 2 años en el mismo sitio. Hoy hablamos de eso, de la forma más sofisticada que existe de no moverse. La que no parece bloqueo, porque tiene demasiada lógica. Bienvenido a Decisión Clave. Soy Borja J. Mate. Llevo más de 20 años trabajando en entornos donde las decisiones tienen consecuencias reales y medibles. El mundo financiero y el mundo de los activos de reestructuración y situaciones complejas. Entornos donde el análisis era una herramienta profesional, no una señal de virtud. Con el tiempo, y especialmente al empezar a trabajar directamente con personas en sus propias decisiones, aprendí a distinguir dos cosas que desde fuera parecen iguales, pero no lo son en absoluto. El análisis que busca una respuesta y el análisis que busca una justificación. Episodio 3. Vamos al fondo. Quiero presentarte a alguien. Lo vamos a llamar Marcos. 47 años. 18 de carrera en el sector de consultoría y estratégica. Director senior en una firma internacional. El tipo de persona que cuando le presentas un problema complejo, lo estructura en 10 minutos y te da 3 opciones con sus respectivos pros y contras. Marcos lleva 22 meses pensando en si montar su propio proyecto. No es una idea vaga. Tiene el sector identificado, el modelo de negocio esbozado, los primeros contactos explorados. Tiene criterio, tiene red, tiene los ahorros necesarios para un periodo de transición. En papel tiene prácticamente todo lo que necesita para dar el paso. Y sin embargo, cada vez que se sienta a analizarlo en serio, termina en el mismo punto. Sin decisión, con más información y con la sensación creciente de que algo en él no funciona como debería. Lo que Marcos no sabe todavía, y lo que iremos viendo a lo largo de este episodio, es que no hay nada roto en su capacidad de analizar, al contrario. El problema es exactamente esa capacidad. Hay algo que la mente analítica hace con una eficiencia extraordinaria y que pocas veces se menciona. Puede construir argumentos impecables para casi cualquier posición que ya has decidido mantener. Escúchame bien. No estoy diciendo que tu análisis esté mal. Estoy diciendo algo más incómodo. Que cuando ya has decidido a un nivel que ni tú mismo reconoces, que no vas a cambiar nada, tu mente analítica se pondrá a trabajar para darte razones que lo sostengan. Y lo hará bien, con lógica, con datos, con una narrativa coherente y difícil de rebatir. Si quieres justificar que te quedas, encuentras argumentos. La estabilidad, el sueldo, el riesgo, la incertidumbre del mercado, el momento económico. Si quieres justificar que te vas, también los encuentras. El crecimiento, la alineación, el coste de seguir en algo que no encaja, el tiempo que está pasando. Cuando todas las opciones tienen un caso sólido, el análisis no resuelve nada. Solo produce más análisis. Y sin embargo, la respuesta casi universal ante eso es la misma. Más información, más tiempo, más variables a considerar. Esperar a que algo externo incline la balanza. Lo llaman análisis. Lo llaman reflexión. A veces lo es, pero otras veces, y esto es lo primero que quiero que te preguntes hoy, es una forma muy sofisticada de no moverse. La diferencia entre las dos no es siempre fácil de ver desde dentro, porque ambas se sienten igual, ambas parecen responsables, ambas tienen la apariencia de estar haciendo algo. Pero una lleva a algún sitio y la otra da vueltas en círculo. Hay una distinción que uso con frecuencia cuando trabajo con alguien en ese punto. Es sencilla, pero cambia completamente el enfoque.
La diferencia entre análisis real y evitación elegante no está en la cantidad de información que manejas. Está en la función que cumple ese análisis. El análisis real busca reducir incertidumbre para poder actuar. Tiene umbral. Cuando llegas a cierto nivel de claridad, actúas. Puedes equivocarte, pero actúas. La evitación elegante no tiene umbral, porque no está buscando claridad suficiente para decidir. Está buscando certeza suficiente para no equivocarse. Y esa certeza no existe. Así que el análisis se prolonga indefinidamente. Siempre con una razón nueva para continuar. Siempre con una variable más a considerar. Siempre justo a un paso de estar listo para decidir. La señal que lo distingue es simple. Si llevas meses analizando algo sin que ese análisis te acerque a una decisión, el problema no es la falta de información. Es otra cosa. Cuando le pregunté a Marcos cuándo creía que tendría suficiente información para decidir, se quedó en silencio un momento. Luego me dijo, supongo que cuando el mercado se estabilice un poquito más. Y le pregunté, ¿qué significa estabilizarse un poco más? Y no supo responder. Eso es la ausencia de umbral. No es que el mercado no esté estable. Es que estabilizarse un poco más es una condición que siempre puede estirarse un poco más. En 20 años trabajando con decisiones de entornos financieros, vi esto con una frecuencia que llegó a resultar incómoda. Carteras de activos que llevaban años sin resolverse. No porque no hubiera soluciones, porque nadie quería ser quien tomara la decisión difícil. Y cada mes que pasaba, el problema crecía. Las opciones se reducían y la justificación para esperar un poco más se renovaba sola. El activo se deteriora mientras esperas. Eso lo entendemos todos en el contexto financiero. Pero en las decisiones personales, donde no hay estados contables ni alertas de riesgo, ese mismo mecanismo opera en silencio, sin factura, sin auditoría, sin que nadie te lo señale. La espera tiene un precio diario. Que no aparezca en ningún informe no significa que no se pague. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué personas brillantes, con criterio y experiencia, construyen estructuras argumentales tan elaboradas para no moverse? En mi experiencia, y esto es lo que más me costó de entender, casi nunca es porque no sepan la respuesta. Es porque la respuesta ya se sabe. Y lo que no se sabe es cómo vivir con las consecuencias de actuar según esa respuesta. Cambiar de trabajo implica dejar algo construido. Apostar por un proyecto propio implica renunciar a una seguridad conocida. Tomar una decisión implica descartar otras que también importaban. Y hay algo más profundo todavía. Muchas veces, lo que realmente frena no es la incertidumbre sobre el futuro. Es lo que revelaría haber esperado tanto tiempo para actuar. Si la respuesta era evidente hace un año, ¿qué dice de ti que hayas esperado un año más? Eso es más difícil de sostener que seguir avanzando, que seguir analizando. Aunque seguir analizando tenga un coste creciente. Cuando Marcos y yo pudimos hablar de esto con claridad, lo primero que surgió no fue miedo al fracaso. Fue algo distinto, me dijo. Si esto era tan claro hace un año y medio, ¿qué he estado haciendo todo este tiempo? Esa pregunta, que parece sobre el pasado, era en realidad lo que más miedo le daba del futuro. Porque actuar implicaba reconocer que había estado esperando más de lo necesario. Y eso era más difícil de gestionar que la incertidumbre de saltar. No lo cuento para juzgar a Marcos, lo cuento porque es el patrón más común que encuentro. Y uno de los más difíciles de ver desde dentro. Porque la mente que construye la evitación elegante es exactamente la mente que tiene que detectarla.
No es debilidad, es sofisticación. Las personas con menor capacidad analítica no pueden construir estructuras de espera tan elaboradas. Ese es el punto exacto donde el superpoder se convierte en el obstáculo. Hay una pregunta que suele romper el patrón. No es una pregunta habitual. La pregunta habitual, ¿qué deberías hacer?, alimenta el análisis y el ciclo continúa. La pregunta que cambia el enfoque es esta. ¿Qué te está costando no decidir? No en términos abstractos, en términos concretos y reales. Energía, la cantidad de ciclos mentales que consume mantener algo sin resolver. Atención, la calidad de presencia que tienes en lo que sí estás haciendo mientras ese peso sigue ahí. Tiempo, el que ha pasado y no vuelve. Identidad, lo que tú dices de ti mismo sobre quién eres cuando sigues en un lugar que ya no te corresponde. Cuando ese coste se hace visible, no como concepto, sino como experiencia, algo cambia. Porque de repente, la espera deja de ser gratuita. Y cuando la espera deja de ser gratuita, el análisis se reorienta. Ya no busca razones para no moverse. Empieza a buscar el camino para moverse con el menor coste posible. La última vez que hablé con Marcos, no me dijo que había tomado una decisión, me dijo que había dejado de buscar más información, que algo había cambiado en la pregunta que se estaba haciendo, que ya no se preguntaba, ¿es el momento correcto? Ahora se preguntaba, ¿cuánto más voy a esperar? Eso era distinto, porque la primera pregunta no tiene respuesta, y la segunda, sí. Eso es lo que quiero decir cuando hablo de arquitectura de decisiones. No es un método para decidir más rápido. Es la capacidad de ver con claridad qué está haciendo realmente tu mente cuando crees que estás analizando. Hay una consecuencia práctica de todo lo que hemos visto hoy que quiero nombrar antes de cerrar. Si el problema no es la falta de información, no se resuelve con más información. Si el análisis está cumpliendo una función distinta a la que parece, añadir más análisis no lo corrige. Pasar de cuál es la decisión correcta a qué me está costando no tomar ninguna. Pasar de buscar certeza sobre el futuro a ver con honestidad el coste del presente. No toda racionalidad es honesta. A veces es el nombre elegante que le ponemos al miedo a equivocarnos. Y reconocer eso, sin juicio, solo con información, es lo que abre el siguiente paso. Antes de cerrar, 3 cosas breves. Primera, hoy publico en Substack el artículo que acompaña a este episodio. Profundiza en el mecanismo de la evitación elegante y en la pregunta que lo rompe. Lo encuentras en borjajmate.substack.com. El enlace está en las notas del episodio. Segunda, si en algún momento de este episodio has pensado en algo en concreto, una decisión, una situación, en algo que llevas tiempo con pendiente, puedes escribirme directamente, sin formularios, sin procesos, una conversación, para ver si tiene sentido hablar. Y tercera, si conoces a alguien que lleve demasiado tiempo dándole vueltas a algo sin avanzar, compártele este episodio. A veces, lo más útil que puedes hacer por alguien es darle nombre a algo que ya está viviendo, pero todavía no has sabido ver. La semana que viene, episodio 4. Hablaremos de algo que está detrás de muchos de los bloqueos que hemos explorado estos 3 primeros episodios: la identidad. Porque muchas veces lo que impide decidir no es la incertidumbre sobre el futuro, es la lealtad no siempre consciente a una versión de uno mismo que ya no encaja del todo con lo que se quiere construir. Gracias por escuchar Decisión Clave. Soy Borja J. Mate. Hasta la semana que viene.